La ciudad que Donald Trump ha usado durante años como sinónimo de peligro terminó siendo, en este mundial, la que resolvió uno de los problemas más incómodos del torneo. Tijuana, la ciudad que Trump repitió en mítines y decretos como ejemplo de todo lo que según él había que mantener fuera de Estados Unidos, es donde durmió la selección de Irán durante la fase de grupos del Mundial 2026. No por accidente, porque Estados Unidos, el país que iba a organizar 3/4 partes de este torneo, decidió que los jugadores iraníes no podían pasar la noche en su territorio. Vamos a los hechos con las fuentes verificadas. Estados Unidos dejó claro que no quería que la delegación iraní pernoctara en su país en medio de la tensión militar entre ambos gobiernos que había estallado meses antes. La FIFA se comunicó con el gobierno mexicano para preguntar si Irán podía instalar ahí su campamento base. La respuesta de Claudia Sheinbaum fue directa: no tenemos ningún motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México. Con esa frase, Irán trasladó su concentración a Tijuana, se instaló en las instalaciones de los Xolos y desde ahí cruzó la frontera únicamente los días que le tocaba jugar en Los Ángeles y Seattle. La comunidad iraní radicada en la ciudad los recibió con mariachis y con cánticos de Irán, hermano, ya eres mexicano. El caso de Irán no fue aislado. El veto migratorio que Estados Unidos impuso a nacionales de 39 países terminó afectando directamente a 4 selecciones que sí lograron clasificarse al Mundial: Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal. La restricción llegó en 2 oleadas. La primera el 4 de junio de 2025 con 19 países, la segunda el 16 de diciembre de ese mismo año, ampliándola a 39 países, vigente desde el 1 de enero de 2026, apenas 5 meses y medio antes del silbatazo inicial. A eso se sumó para otros 5 países clasificados, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, un programa de bono de visa que exigía a sus ciudadanos pagar hasta $15,000 como garantía para poder viajar a Estados Unidos. Haití, en particular, había clasificado por primera vez desde 1974, más de 50 años esperando ese momento, y buena parte de su afición simplemente no pudo obtener una visa para verlo en persona. El caso de Irán, además, tuvo capas adicionales de complicación que van más allá del hospedaje. La FIFA le revocó a la Federación Iraní su asignación oficial de boletos. El 8% del aforo de cada estadio, unos 5,600 boletos por partido que por reglamento le corresponde a cada selección para sus propios aficionados, dejándolos sin manera de distribuir entradas a su gente. Dentro de la cancha, la situación tampoco era sencilla. 26 de los jugadores convocados no habían disputado un solo partido oficial desde febrero, porque la liga iraní fue suspendida de forma indefinida por el conflicto armado con Israel y Estados Unidos. Y fuera de la cancha, al menos 15 funcionarios y directivos de la propia federación, incluido su presidente, Mehdi Tash, no lograron obtener visa para entrar a territorio estadounidense, aunque a los jugadores sí se las otorgaron. El problema tampoco se limitó a los países bajo veto directo. Aficionados escoceses, cuya selección no enfrenta ninguna restricción migratoria formal, reportaron que autorizaciones ya aprobadas previamente fueron revocadas después, sin mayor explicación. Amnistía Internacional advirtió públicamente que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos podía terminar afectando tanto a aficionados como a jugadores de selecciones participantes, más allá de cualquier lista oficial de países vetados. Y hay un dato que resume bien el costo real de todo esto. Este mundial tuvo la mayor representación africana de la historia, con 10 selecciones clasificadas, pero según un especialista en África del Council on Foreign Relations, muchos aficionados africanos que ya tenían visa aprobada optaron de todas formas por hacer otros planes, previendo justamente este tipo de complicaciones. El cuerpo arbitral tampoco quedó fuera de esta historia. Omar Artan, árbitro somalí que iba a convertirse en el primero de su país en pitar un partido de mundial y que había sido nombrado el mejor árbitro de África en 2025, fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami por lo que las autoridades estadounidenses llamaron preocupaciones de verificación. La FIFA confirmó después que no podría participar en el torneo. La selección de Irak también tuvo lo suyo. Su fotógrafo de equipo fue rechazado en el aeropuerto de Chicago y su delantero, Ayman Hussein, fue detenido para un interrogatorio antes de que finalmente lo dejaran entrar. Y no fue solo un problema de fronteras para otros países. Dentro de Estados Unidos, cerca de 2,000 trabajadores del SoFi Stadium en Los Ángeles, uno de los recintos más importantes del torneo, votaron con el 96% a favor de irse a huelga apenas días antes del partido inaugural en suelo estadounidense, exigiendo garantías de que agentes de inmigración y control de aduanas no tendrían presencia dentro del recinto durante los partidos. Llegaron a un acuerdo contractual que evitó la huelga en ese momento, pero el sindicato dejó explícito en el contrato el derecho a parar labores si esa presencia llegaba a representar un riesgo real para los empleados. La propia FIFA, según reportes especializados, llegó a considerar pedirle a la administración Trump una moratoria de operativos de este tipo durante el mes que dura el torneo. Ahora, hay que decir algo con honestidad, porque es parte real de esta historia. La hospitalidad de México no fue gratuita. El propietario del club Xolos, Jorge Hank Ron,
reconoció públicamente que recibir a la selección de Irán le costó al club más dinero del que recibió por la renta de sus instalaciones. Aún así, dijo que no dudaron en apoyar la operación porque se trataba de que México, como anfitrión, extendiera esa condición hasta Tijuana. Es un matiz importante, abrir la puerta tuvo un costo económico concreto y México lo asumió de todas formas. Semanas antes de que arrancara el torneo, México también firmó su acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea, el más ambicioso en más de 2 décadas de relación entre ambas partes. Ya cubrimos ese acuerdo a fondo en un video anterior de este canal, con sus cifras reales y sin las exageraciones que circulan en otros lados. Lo relevante aquí es el timing. Mientras Washington endurecía su política migratoria de cara al Mundial, México cerraba una puerta comercial distinta, en paralelo, sin necesidad de presentarlo como una confrontación directa. Puesto todo junto, lo que queda no es una teoría de conspiración ni una trampa calculada como algunos canales quieren presentarlo. Es una serie de decisiones concretas y verificables. Un veto migratorio que afectó a selecciones clasificadas, un árbitro que se quedó fuera del torneo por su pasaporte, un fotógrafo y un jugador retenidos en aeropuertos, trabajadores estadounidenses amenazando con huelga por la presencia del ICE en su propio lugar de trabajo, y del otro lado, una ciudad mexicana señalada durante años como peligrosa, resolviendo en menos de 48 horas un problema logístico que ningún otro país anfitrión quiso resolver primero. ¿Tú qué opinas? ¿Esta serie de episodios migratorios alrededor del Mundial le hizo daño real a la imagen de Estados Unidos como anfitrión o son casos aislados que no representan al torneo en su conjunto? Déjalo en los comentarios.